Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Amén. Nuevamente, conforme lo vayan encontrando, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Muy bien, ¿ya lo tienen? Síganme con su vista, le voy a dar lectura. Vamos a leer todo el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Dice así, síganme con su vista. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta avergonzándose. Dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Versículo 20. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas,
echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, pongan mucha atención, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Palabra del Señor. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre, gracias nuevamente en el nombre precioso de Jesús por permitirnos el poder estudiar tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú abras la mente, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Aun si alguien más estuviera escuchando este mensaje, rogamos que tu Espíritu Santo venga hablando directamente al corazón, porque ciertamente tu palabra no regresará vacía, sino cumplirá el propósito por el cual es enviada a este lugar. Gracias te damos, Padre. Por favor, habla a los corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Interesante historia, ¿verdad? Sí, quise leerla toda a propósito, aunque solamente me voy a centrar en una parte de este pasaje, pero quise leerla toda para que pudiéramos observar un poquito acerca de lo que sucedió. En el año de 1898 hubo un suceso allá en África, en una aldea llamada Tsavo. ¿Han escuchado de esta aldea? Bueno, en aquel año pues se reunieron un grupo de empresarios y decidieron construir un ferrocarril que atravesara por toda aquella ciudad. Recuerden que es el África, había animales salvajes. Entonces deciden pues contratar obviamente a nativos de aquel lugar. El tren pues iba a ayudar mucho, había muchos cazadores que estaban invirtiendo mucho dinero para poder traficar con animales en aquel lugar, y pues dieron pues los permisos necesarios para que pudiera ser construido el ferrocarril que atravesaría todo aquel lugar de Tsavo, se llama, es con T, S-A-V-O, Tsavo. A ver si lo pueden pronunciar, Tsavo. Sí, Tsavo, ¿verdad? Ok, muy bien. Aquella ciudad se hizo mundialmente conocida por algo que pasó en aquel lugar. Cuando comenzaron la construcción de aquel ferrocarril, estaba programada para que las vías fueran construidas rápidamente, en cuestión de meses, 1 mes, 2 meses, pero tardaron más de 1 año en poderlo realizar. ¿Por qué? Porque en aquella ciudad, sabiendo que estaban rodeados de animales salvajes, pues hubo un suceso muy dramático en aquel lugar, y esta ciudad es conocida, no sé si ustedes han escuchado o han visto una película que habla de 2 leones que mataron a mucha gente. Se habla que mataron en el lapso de 9 meses de 90 a 130 personas, ¿sí? Porque estos leones cazaban obviamente a la gente que trabajaba en aquel lugar, ya sea por diversión, ya sea porque les gustó la sangre humana. No lo saben bien los estudiosos, hacen muchas conjeturas de por qué mataron a tanta gente, pero lo que sí es cierto es que pues se buscó una recompensa para poder matar a estos 2 leones asesinos. Mataron mucha gente en esos 9 meses. Así es que hubo un general, me olvidé el nombre ahorita, que al término justamente de 9 meses logra cazar al primer león. Lo mata y lo lleva como trofeo, se hace viral. Bueno, todavía no había redes, pero se hace viral
en todo el mundo, de aquellos leones asesinos, y él pues colgando su trofeo, ¿verdad?, de que había matado por fin a uno de estos dos animales. El otro cayó hasta 3 meses después, 2 o 3 meses después, cae el segundo león en manos de este cazador. Y así pues puede culminar entonces, después pues ya nadie quería trabajar en aquel lugar, ¿verdad?, porque tenían terror, tenían temor de aquellos dos animales que hicieron estragos en aquel lugar de Sabo. Y ustedes pueden ver la película, si gustan, pueden ver los reportajes, ¿sí? Busquen los leones del Sabo. Se llama Garras. Ajá. Las Garras. Las Garras, ¿verdad? En español Garras, sí, les pusieron el nombre Garras. Ahí está la película, ¿sí? O también dice Los Espíritus de la Noche en inglés, creo que se traduce. Pero Las Garras, búsquenlo como Las Garras, ciertamente. Entonces, pues vemos aquí que tan solo 2 animales pudieron acabar con tanta gente, ¿sí? Todos tenían terror de trabajar en aquel lugar. Bueno, pues no les voy a hablar de 2 leones, les voy a hablar justamente de 2 osos, que habla aquí la palabra de Dios. Y por eso he titulado a esta predicación, Cuidado con los osos. A ver, repítelo conmigo. Cuidado con los osos, ¿sí? No los osos de que te resbales y hagas algún... No son esos osos. Estoy hablando de 2 animales, osos, ¿sí?, que acabaron también con la vida de mucha gente. Muy bien. Pues voy a dar 3 puntos acerca del cuidado que tenemos que tener de estos osos. Para empezar, como leíamos al principio, ahí en el capítulo 2, pues vemos a 2 personajes. El primero de ellos que resalta en esta historia es Elías, ¿verdad? ¿Quién era Elías? Un siervo del Señor, ¿sí? Un profeta del Señor, alguien que estaba al servicio de Dios. Dios le hablaba y él hablaba a todos los que estaban en aquel lugar. Bueno, pues Eliseo es muy famoso en la Biblia, vamos a ponerlo así. Es muy famoso porque obra milagros, ¿verdad? Aquí algo de lo que veíamos es que de repente él sacudía su saco, ¿verdad? Un día voy a sacudir mi saco así a ver si se abren las aguas. Bueno, él pues golpeó las aguas, ¿verdad? Esto les recuerda a Moisés, cuando con su vara, ¿sí?, de pastor, con su vara pues abre el mar, ¿verdad? Bueno, pues aquí se abre también las aguas, ¿verdad? A derecha e izquierda, no sé de qué lado esté, izquierda, derecha. Entonces vemos algo muy similar, ¿verdad? Milagros que hacía este profeta del Señor, pero él tenía también a su cargo a una persona. ¿Quién era? Eliseo. Y vemos en la lectura que resaltaba varias veces que como que Elías se quería deshacer de él, ¿verdad? Dejarlo que se equivocara, dejarlo que actuara por sí mismo, ¿sí? Y 2 o 3 veces le dice: Dios me ha pedido ir a otro lugar, así es que quédate en este lugar. Pero vemos que él responde varias veces, ¿verdad? Le decía, vive, versículo 4, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Varias veces se lo repite, ¿verdad? Así deberían de ser los discípulos con sus maestros. ¿Quiénes de aquí son discípulos? Que le pudieran decir a su maestro, que le pudieran decir a su pastor, ¿sí? Vive Jehová, o vive Jesús, que no te dejaré. Ay, qué bendición sería esto, ¿verdad? Yo los invito a que podamos reflexionar en esto, como era Eliseo, ¿verdad? Alguien que estaba dispuesto a dejarlo todo con tal de seguir a su Señor. Varias veces le dijo, versículo 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Veía Elías, ¿verdad?, que Eliseo era bien aferrado y que se quería deshacer de él y dejarlo trabajando en algún lugar, en alguna ciudad. Y él aferrado, ¿verdad? No te voy a dejar, no me voy a apartar de ti. Vive Jehová y vive tu alma, que no me voy a separar de ti. Y así lo vemos, ¿verdad? Hasta que Dios le dice a Elías: Elías, yo te necesito conmigo. Va a venir un carro de fuego por ti, ¿sí? Y vas a ser arrebatado. Déjame decirte que esta es la segunda persona en la Biblia que es arrebatada en el cielo. ¿El primero quién es? Enoc, que no vio la muerte, fue traspasado de la vida hacia el cielo. Y aquí resalta este personaje, Elías,
que también es arrebatado con carros de fuego. De repente suben al monte Eliseo y Elías, y un carro de fuego arrebata a Elías. Así es que Eliseo, como nunca se quería separar, pero él escuchaba constantemente esto, de que tarde o temprano Dios venía por Eliseo. Así es que Eliseo, en el versículo 9, le pide algo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, porque antes que yo sea quitado, que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué significa esto? Esto es algo que le podemos pedir a Dios, ¿sabías? Yo sé, voy a aplicar un poquito hacia mí. Dios me ha permitido trabajar con varios pastores, varios maestros que tuve, y de todos ellos aprendí muchísimo. Eliseo aprendía de su maestro también, y consideraba que su maestro era muy superior a él en cuanto a conocimiento, en cuanto a milagros, en cuanto a fe, en cuanto a obediencia hacia Dios. Bueno, pues así un día yo también me puse a orar: Señor, yo sé que un día ya no voy a tener a mi maestro, yo sé que un día no voy a tener al pastor que me pastoreaba, pero te pido esto, que en mi ministerio yo pueda tener una doble porción del espíritu, de tu espíritu que ha reposado sobre aquella persona. Y el Señor ha contestado, ¿verdad? Y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. He tenido, como lo dije, diferentes maestros, ¿sí? Y es algo que me ha motivado también a generar discípulos. Y es algo que yo invito de verdad a aquellos que están siendo discipulados a que puedan pedir esto también al Señor. Señor, dame una doble porción del hermano Aarón, ¿sí? Que yo sea mejor que él, que yo pueda discipularme, que yo pueda ser obediente a lo que él me está enseñando, a lo que él me está diciendo. O hazme más inteligente que el pastor. Créanme que yo celebro cuando alguien sube como la espuma, ¿sí? Y conoce el Evangelio y comienza a trabajar el Evangelio. Más que ponerme celoso, yo esto lo celebro. ¿Por qué? Porque sé que es obra del Espíritu Santo. Entonces, así como Eliseo, busquemos cada uno de nosotros y pidámosle a Dios: Dios, por favor, permite que yo pueda tener una doble porción del espíritu de mi maestro. ¿Por qué? Porque quiero enseñar, porque quiero trabajar en tu obra. Versículo 10: y le dijo: cosa difícil has pedido, Eliseo. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y fíjense lo que sucede, versículo 11: y aconteció que yendo ellos, iban caminando rumbo al lugar donde Dios les mostró, en donde iba a ser separado Elías, y he aquí, estaban hablando, y de repente, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó de manera brusca a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué era lo que le había dicho Elías para que pudiera tener la doble porción de su espíritu a Eliseo? Nos regresamos un pasaje antes. Dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué le estaba diciendo? Que tenía que ponerse buzo, ¿sí? Porque en cualquier momento, en fracciones, esto sucedió, déjame decirte, en fracciones de segundos, de milisegundos. Van caminando, imagínate que vas caminando con tu esposo, con tu esposa, y de repente un carro de fuego lo arrebata. Así, rápido. Entonces, pues andaban las vivarachas, ¿verdad? Eliseo. Dice el versículo 12: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué entendemos por esto? Él ve en fracciones de segundos que su maestro ya fue arrebatado en carros de fuego, ¿verdad? Lo logró ver, ¿sí? Quizá lo logró palpar, quizá le agarró las vestimentas a Elías, ¿verdad? En fracciones de segundos.
Pero algo que dice aquí es que se le cayó, ¿el qué? El manto. ¡Wow! ¿Qué alcanzó a agarrar Eliseo? Estaba tan despierto, estaba tan puesto a las vivas que pudo arrebatar. No arrebató el manto solamente, sino que la promesa que era, arrebató la bendición, lo que él pidió. Le dijo a Eliseo, si lo logras, si me logras ver en el momento que sea arrebatado, ¿sí?, vas a tener lo que has pedido. ¿Qué pidió? Una doble porción de su espíritu. Si Elías fue un profeta que hizo grandes milagros, déjame decirte que Eliseo hizo mucho más milagros que Eliseo. ¿Sí? Y aquí más adelante podemos ver algunos de los milagros, ¿verdad? Dice por ejemplo el versículo 13: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomándolo dijo: a ver, vamos a ver si es cierto que se cumple lo que le pedía a mi maestro Elías. Versículo 14: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Tremendo milagro, ¿verdad? Primer milagro que realiza Eliseo inmediatamente después de haber recibido la bendición de Dios, ¿verdad? Segundo milagro, llegan a algún lugar y dice que aquel lugar era hermoso, una tierra así como Cancún, ¿verdad? Algo que te guste, como Prados, eso. Pero resulta que en aquel lugar hay agua, pero resulta que aquellas aguas son amargas, no se pueden tomar, porque si te las tomas te mueres. Entonces aquí viene el segundo milagro, ¿verdad? Dice el versículo 19: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra, aparte, es estéril. Versículo 20: entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Segundo milagro entonces de Eliseo, ¿verdad? Había recibido una doble porción del Espíritu, ¿sí? Él tenía lo que Dios le había concedido. ¿Qué le había concedido? El poder hablar con Dios, el poder orar a Dios y que Dios le contestara de una forma poderosa. Era un amado por Dios, era un escogido por Dios. Amén. Muy bien, vamos al primer punto, apenas fue la introducción. Punto número 1: cuida tus palabras, no sea que vengan los osos y te despedacen. Lo vuelvo a repetir: cuida tus palabras, no sea que vengan los osos y te despedacen. Vemos aquí y leemos la siguiente parte a partir del versículo 23. Dice: después subió de allí a Betel, una ciudad, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, y repite conmigo esas palabras: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron a ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Qué está sucediendo aquí? Algo que Dios realmente le pide a sus hijos es que cuiden sus palabras. ¿Qué tanto poder tienen nuestras palabras? ¿Consideras que tus palabras tienen poder?
¿Poder para bendecir y poder para maldecir? Yo considero que sí. Bueno, pues aquí vemos algo, ¿verdad? Este grupo de jóvenes se cree que, como en la ciudad de Betel, pues existía la escuela de Elías. ¿Sabías que Elías tenía una escuela? ¿Sí? Una escuela de profetas. ¿Sí? Vamos a ponerlo, tenía un Sencat, así como nosotros, ¿verdad? Tenía una escuela de profetas que aprendían obviamente de lo que Dios había hecho con su pueblo, lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Estudiaban muchas cosas acerca de la Biblia. No tenían Biblia, pero sí tenían al profeta Elías, quien hablaba directamente con Dios. Bueno, pues había un grupo de profetas, y los podemos ver más adelante, ¿verdad? Que en cuanto Eliseo recibe la doble porción de su espíritu, vienen 50 de esos estudiantes, ¿verdad? ¿A qué? A corroborar, y le dicen a Eliseo: Eliseo, ¿de veras Dios se llevó a Elías? ¿No será que lo habrá levantado el torbellino y lo botó por allá en un monte? Así es que ellos pues le dicen, ¿verdad? Eliseo, vamos a buscarlo, no te quedes quieto. Eliseo sabía perfectamente que Dios se lo había llevado, pero aquellos 50 no querían entender que ya se lo había llevado Dios, sino que le dicen: vamos a buscarlos, ¿sí? ¿Y qué les contesta Eliseo? No pierdan su tiempo, ya Dios ha hecho lo que tenía que hacer. Así es que ellos, aferrados, lo vuelven a decir, y para no hacer el cuento muy largo, van y lo buscan, ¿verdad? Y después de 2, 3 días, dice la palabra, no encuentran nada. Llegan con Eliseo y le dicen: ¿qué crees? Pues no encontramos nada. ¿Y qué les contesta él? Ya se los había dicho. ¿Por qué no creyeron? ¿Sí? Estoy seguro que Eliseo también ya se los había dicho a ellos, de que Dios se lo iba a llevar. Ellos tampoco le habían creído del todo, ¿verdad? Tenían mucho que aprender, como muchos de nosotros tenemos que aprender acerca de esta historia. Muy bien, entonces había varios colegios, así como había el colegio en donde aprendían verdades bíblicas, ¿sí? Acerca del pueblo de Dios. También había otros colegios, déjame decirte, ¿sí? Donde está el bien, ¿qué creen? También está el mal. Bueno, pues estos otros muchachos, sí, estaban prácticamente en contra del otro grupo. Y estos muchachos estaban en contra, y ellos mismos habían escuchado lo que había acontecido con Elías y Eliseo. Se hizo muy conocida, se hizo viral, otra vez voy a decir, se hizo viral esta noticia de que Elías había sido arrebatado por carros de fuego, y que Eliseo había tomado la bendición, la promesa que le había hecho Elías. Así es que ellos pues ven que viene a la ciudad aquel hombre que había recibido la doble porción del Espíritu de Dios, y ellos salen al encuentro. Se cree que eran unos 50 o 60 jóvenes que habían salido a agredir verbal y quizá físicamente al hombre de Dios. ¿Quién era? Eliseo. Ellos salen, dice la palabra, ahí vamos al versículo 23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino de la ciudad, salieron unos muchachos de la ciudad a donde él iba, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Quiero que imagines esta escena, cómo fue esa escena. Va entrando este hombre de Dios a aquella ciudad, ¿sí? Era conocido ya por lo que había sucedido, pero le sale este encuentro de jóvenes que siempre están criticando, que siempre están murmurando, que siempre están hablando de más, ¿verdad? Salen y agreden tanto física, quizá físicamente, pero sí lo hacen verbalmente. Y algo que le dicen es, a ver, repítalo, calvo, sube. ¿Qué significa esta expresión? Para empezar, pues es una agresión directa, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien pues no tiene pelo y tú le dices calvo, se convierte en una agresión. ¿Sí? ¿Qué pasa si no eres calvo, pero te sale, de repente tienes el pelo negro y te sale una cana, y esa cana se levanta como diciendo hola a todos? ¿Sí? Y tú te burlas. Es absolutamente lo mismo. ¿Sale? Ok, esta expresión calvo sube, ¿sí? Era una expresión que le estaban diciendo a este hombre de Dios porque no creían que Dios estaba con él.
Para empezar, es una ofensa decirle calvo. Es como si le dijeran un insulto a una persona, pero la siguiente palabra es sube. ¿Qué le están diciendo? ¿Por qué no subes tú también con tu maestro? Si de veras Dios se llevó a tu maestro, ¿por qué tú también no subes con él? ¿Por qué no se van los dos y nos dejan en paz? ¿Sí? Con esta expresión están diciendo, no creemos en tu Dios. No creemos que Dios tiene el poder para arrebatar a las personas. No creemos que Dios es poderoso para hacer las cosas. ¿Sí? Y es cuestión de burla. No solamente, ojo, no solamente, la Biblia aquí nos enseña que no solamente se están burlando con el siervo de Dios, sino que se están burlando de Dios mismo. Esta ofensa, ¿a quién se la estaban haciendo? A Dios mismo. ¿Sí? No creemos que el Espíritu Santo se haya llevado a Elías. No creemos que tú vienes ahora en el nombre del Señor. No creemos que el Espíritu y que una doble porción del Espíritu ha recaído sobre ti. No lo creemos. Esto me recuerda a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien se lo sabe de memoria? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y más adelante, ¿qué nos dice? El que no cree ya ha sido condenado. Tremenda palabra, ¿verdad? Es justamente lo que está sucediendo en aquel tiempo de Eliseo. Aquellos muchachos estaban no solamente intimidando al siervo de Dios, sino que estaban utilizando su boca para maldecir la obra de Dios que estaba siendo hecha en aquel lugar. Entonces le dicen, calvo sube, burlándose no solamente de aquel hombre que era calvo. ¿Sí? ¿Saben ustedes que también se cree que el apóstol Pablo era calvo? Sí. Bajito de estatura, encorvado. De hecho, algunos estudiosos dicen que el aguijón en su carne precisamente era que era jorobadito, chistosón. ¿Sí? Y esto no le daba pues credibilidad a sus palabras, ¿verdad? Era el Espíritu Santo que trabajaba a través del apóstol Pablo. Él podía llegar a las ciudades y realmente la gente lo veía como menos, ¿verdad? Es algo similar. Hay mucha gente que se burla de los siervos de Dios. Hay mucha gente que se burla del Evangelio hoy en día. Hay mucha gente que no quiere saber nada del Espíritu Santo, no quieren saber nada de Dios, y realmente hay un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Dice la palabra, el que no cree ya ha sido condenado. Ok, como dije, en Betel había colegios y había jóvenes malos y buenos, ¿verdad? Y perversos. Esto pues nos lleva también a Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Fíjate lo que dice. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y es justamente algo que estaban haciendo estos jóvenes malos y perversos, ¿verdad? No creían lo que Dios había hecho con Elías y Eliseo, y no estaban dispuestos a reconocer que Dios había delegado autoridad sobre su siervo Eliseo. Y algo que es más, aquí acabamos de leer que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Hay mucha gente que se burla de Jesús, que hacen chistes de Jesús, ¿sí? Muchos jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en enemistad contra Dios, ¿sí? Dice, todo eso va a ser perdonado, pero blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí, ¿qué significa esta palabra blasfemia? Significa atribuir a otra persona que no sea el Espíritu Santo, atribuirle una obra.
¿sí? O minimizar la obra. Yo pregunto, ¿quién fue por Elías en carros de fuego? El Espíritu. El Espíritu Santo. Tremendo. Esto nos lleva también a otra historia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ananías y Zafira. ¿Qué sucedió con ellos? Y de repente todos vendían sus casas, todos tenían todas las cosas en común, pero ellos vendiendo su propiedad, de repente se reunieron ellos dos solos y dijeron, ya tenemos el dinero aquí, ¿sí? La idea era que dieran todo tal cual a los apóstoles para que ellos pudieran repartir el dinero, pero ellos dijeron, ¿por qué no nos quedamos con una parte? ¿Sí? Y pues les damos la otra gran parte. Es descubierto entonces esto, ¿verdad? Y una de las palabras que usa el apóstol es decirles, ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? Dice que todavía no pasaban la puerta y aquí cayeron muertos. Mismo juicio. Blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Estos jóvenes no habían insultado nada más a Eliseo, sino que habían insultado, habían blasfemado el nombre de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? E inmediatamente viene un juicio. Eliseo alterca con los jóvenes, ¿verdad? Una situación muy difícil. Yo no sé si tú te has topado, a ver, a alguno de por aquí, yo no sé si te has topado que vas entrando a una calle y de repente te sale un perro. ¿Sí? ¿Se les ha pasado? Sí. Pero ¿qué pasa cuando te atacan dos perros? Y no te atacan ninguno. Pero ¿qué pasa cuando se juntan los perros? Sí, perro atrae perro. Y son 5 perros, 6 perros, 7 perros. ¿Sí? Es algo muy difícil. ¿Sí? Ahora imagínate, si son animales y están agrediéndote, ¿qué no hará un ser humano? Unos jóvenes, unos 50 a 60 jóvenes insultándote, a punto de apedrearte, a punto de herirte con tal de que no entres en la ciudad, ¿sí? Y aplacando tu boca para que no hables del Evangelio. Más difícil todavía, ¿verdad? No fue una situación fácil para Eliseo, pero Eliseo había recibido una doble porción del Espíritu, así es que se levanta con toda autoridad, ¿verdad?, en el nombre de Jehová y emite un juicio. Muy bien, aquí debemos entonces, la enseñanza en este primer punto es que debemos de cuidar nuestras palabras, no sea que nuestras palabras vayan con intención y lastimemos el corazón de Dios. Cualquier palabra que digamos, pensémosla 2 veces. ¿Por qué crees que Dios nos dio 2 orejitas y una sola boquita y no nos dio 2 boquitas y una orejita? ¿No es acaso para pensar lo que decimos? Porque muchas veces podemos cuestionar, no sé, y voy a hablar directamente a la iglesia. Podemos cuestionar, podemos decir algo en contra de la iglesia y no podemos tomar en cuenta que quizá atrás de esas palabras estamos blasfemando el nombre de Dios. Debemos de tener cuidado con nuestras palabras. No creemos en ese Dios, vete tú también. Por eso es la agresión verbal, ¿verdad? Calvo, sube, no creemos lo que tú dices, no creemos que vienes en el nombre de Dios, no te vamos a escuchar, ¿por qué mejor no te vas? Y si no te vas, como le dicen a Dios, ¿verdad? Le dice la esposa a Dios, Dios, o te lo llevas o te lo mando. Hace algo similar, ¿eh? Y nuestras palabras tienen poder, ¿sí? Poder para bendecir y poder para maldecir. Entonces, primer punto, cuida tus palabras, no sea que los osos vengan y te despedacen. Segundo punto, cuida tus pensamientos, no sea que vengan los osos y te despedacen. Cuida tus pensamientos. Acá solamente salieron ellos, ¿verdad? Vociferando, hablando, haciendo un tumulto, ¿sí? Y tratando de lastimar al siervo de Dios. Pero ¿qué hay de los pensamientos? Déjame decirte que para que el pecado se convierta en pecado, hay un proceso. Primeramente, entra por los ojos. De los ojos se va a nuestro cerebro, entra a nuestro cerebro, en donde están todo lo que pensamos, todo lo que maquinamos. Pero basta que se concrete aquí para que el cerebro mande
la orden para ejecutar. A ver, mueve un dedo. ¿De dónde crees que salió? ¿Sí? Mueve el dedo chiquito del pie. A ver si puedes. Sí, sí puedes. De aquí sale. Sucede lo mismo con el pecado. El pecado entra por nuestros ojos. ¿Sí? Dice el Señor Jesús, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ¿qué creen? Ya ha pecado con ella en su corazón. Y sucedió el mismo proceso que te acabo de decir. Entró por los ojos, se fue al cerebro, lo pensaste mucho, te estacionaste allí y hasta que se convierte en acción. Y la acción lo convierte en pecado. Tú dirás, ay pastor, pero es que pasó el camión con una escena así grandota. Sí, el problema te voy a decir dónde está. El problema no está en que lo hayas visto. El problema está en que seguiste el camión. ¿Sí? Te estacionaste y es allí donde se concreta el pecado. Por eso cuida los pensamientos. Pensamientos de crítica. Pensamientos de murmuración. Cuando vea al hermano le voy a decir esto, le voy a contar el chisme. Ay, me encontré al pastor, ¿dónde crees? Ay, no es cierto. Pensamientos de querer juzgar. Pensamientos, miles de pensamientos malos que podemos tener. Dice la palabra más adelante en el Nuevo Testamento, el amor de muchos, en el postrer tiempo, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Y ustedes lo pueden ver y lo pueden corroborar, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes solamente salían noticias en la mañana, muy temprano, y en la noche, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche. Y ahora, todo el tiempo hay noticias, ¿sí? Y antes nada más había un canal. Ahora, casi en todos los canales hay noticias malas. ¿Por qué creen? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Hay muchas formas de criticar. Yo te hago una pregunta. ¿Acaso Eliseo era calvo porque quería? ¿No? ¿Por qué era calvo? Por Elías, ¿verdad? Su maestro. Le hizo bullying. No, él no lo pidió. ¿Cómo dijeron? Porque Dios así lo hizo. Dios así lo creó. A unos más altos, a unos más chaparros, a unos más guapos, a otros más feos. No. ¿Sí? A otros los hizo con alguna deficiencia. ¿Sí? ¿Será que Dios se haya equivocado? Entonces, si yo tengo un pensamiento en contra de alguien, ¿a quién estoy criticando? ¿No es acaso estoy criticando la obra de Dios? ¿No es acaso que yo estoy justamente en contra de lo que Dios hizo? Debemos de tener cuidado, no solamente de mis palabras que salen sin pensar, sino también cuidado de mis pensamientos, porque en estos pensamientos, acuérdense que se puede cosechar el pecado, ¿sí? Y puedo ser parte del pecado. Cuando criticamos, ofendemos la obra de Dios, ¿sí? Ofendemos a Dios mismo, y es lo que estaban haciendo estos jóvenes, diciéndole calvo a Eliseo, sube, ¿sí? No creemos en Dios, calvo, ¿sí? Ofendiendo. Y estoy seguro que no solamente dijeron calvo, por ahí hubo groserías también, ¿verdad? Como hoy en día, ¿sí? Yo espero que cristianos no estén diciendo groserías, porque si no, están ofendiendo el nombre de Dios directamente. Despreciar a una persona es despreciar a Dios. Lo vuelvo a repetir, despreciar a una persona es despreciar la creación de Dios. Y dice la palabra que Dios hizo al hombre ¿cómo? Perfecto. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes han visto el National Geographic, ¿sí? Cuando aparece acerca del cuerpo humano. ¿Lo han visto? Los invito a que lo vean, ¿sí? Y habla de la perfección del ser humano. ¿Acaso Dios se equivocaría? ¿Acaso Dios no es perfecto en todo lo que hace? ¿Sí? ¿Por qué no volteas al lado a ver a tu hermano y le dices, Dios te hizo perfecto? Y que Dios me guarde de criticarte, porque si te critico, voy a ofender directamente a Dios. Y si hago un mal comentario de ti, voy a hacer un mal comentario ¿a quién? A la creación de Dios, y estoy ofendiendo a Dios mismo. No piense mal de su prójimo. Ya párale. No piensen mal de su prójimo. Ojo,
No pienses mal de tu prójimo, porque ¿qué crees? Cristo también murió por él. ¿Y sabes por qué murió por él? Porque él reconoce que es perfecto para él, que es su creación, ¿sí? Entonces, al decir, a ver, ahora voltea y dile, calvo o calva, sube, ¿sí? ¿Qué crees? Estás minimizando la obra de Cristo, ¿sí? Que ha dado su vida en la cruz, en sacrificio por esa persona chaparrita y fea que está al lado de ti, por ese guapo galán que está al lado de ti. Estás minimizando la obra majestuosa de Cristo Jesús. Por eso cuida tus palabras, por eso cuida tus pensamientos. Y si tienes algo en contra de algún hermano, de alguna hermana, encáralo, ¿sí? Platica con él y lleguen a un acuerdo, pero no vivas con ese pensamiento de que estoy en contra de mi hermano, de mi hermana. Es mejor arreglarlo directamente, ¿sí? Platicarlo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Arréglalo mejor, habla lo que tengas que hablar y lleguen a un acuerdo, porque si no estás minimizando la gran obra de Cristo Jesús en la vida del ser humano, en la vida de tu prójimo. Amén. Punto número 3. Estoy a punto de terminar. Cuida. Primero vimos que eran palabras, pensamientos, y ahora ¿qué crees? Acciones, obras. Cuida tus acciones, no sea que vengan los osos y te destruyan. Cuida tus acciones, cómo te comportas, cómo eres con los demás, cómo les hablas, cómo te diriges hacia tu prójimo. Voy a hablar aquí hacia los esposos. ¿Cómo te diriges a tu esposa? ¿Cómo te diriges a tu esposo? ¿Cómo te diriges a tus hijos? Debes de tener mucho cuidado. Ya vimos que si ofendes a tu prójimo, estás ofendiendo directamente a Dios. Hablamos mal de otros, juzgamos y criticamos, y después brota el pecado. Todo comenzó con un roce, todo comenzó en un pensamiento, algo te incomodó, y más que arreglarlo, viene la acción, brota el pecado. Una de dos: o lo insultas, voy a poner el ejemplo en la iglesia, o lo insultas, o hablas mal de él, o simplemente te vas de la iglesia porque ya no estás cómodo, ¿cierto? Brotó el pecado, ¿sí? Y entonces nuevamente lo digo, estás diciéndole a tu hermano: sube, calvo, sube. Y quiero que te lleves esa palabra todo el domingo y todo el lunes, martes, miércoles. Sube, calvo, sube, porque es una expresión de agresión contra tu prójimo, ¿sí? Que va en contra del primer y segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu boca, con todo. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí se dan cuenta? Esta expresión no solamente es una expresión ligera, sino que es una expresión muy profunda, que puede llegar hasta el corazón de Dios. Debemos de tener entonces cuidado de ofender a un siervo de Dios. Aquí ya me voy a detener ahora directamente, no solamente en los hermanos. ¿Qué hay de aquellas personas que ofenden directamente al pastor? O que ofenden directamente a un anciano o a un ¿qué son? Diácono. ¿Qué hay con ellos? De repente tú te enojaste porque no te hizo caso, te vio feo, ¿sí? ¿Qué les pasó a estos jóvenes que despreciaron la autoridad puesta por Dios y que lo insultaron y quisieron pasar por encima de él? ¿Qué les sucedió? Fueron picados ahí. Debemos de tener cuidado de ofender a un siervo de Dios. Recuerda que a un siervo de Dios el Espíritu Santo ha reposado sobre él. Sí, ciertamente todos somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay de cristianos a cristianos, lo voy a poner así. Reconozcamos que a Eliseo le dieron una doble porción del Espíritu. Y yo espero que todos anhelen esta doble porción, no solamente una porción, doble porción del Espíritu. Cualquiera que lo pida, dice el Señor que se lo va a otorgar, se lo va a dar. Pero Dios ha escogido ciertas personas, ¿sí?
que han sido fieles, que han sido llamados en un llamamiento genuino y que están trabajando directamente en la obra de Dios. Aquí este tercer punto es: cuida tus acciones, que tu boca, que tu mente, que tu corazón no se levante en contra de un ungido de Dios. Ojo con lo que acabo de decir, ungido de Dios. Debemos de tener cuidado. Cuando sucede esto, vamos nuevamente al pasaje, versículo 23, perdón. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Qué sucede aquí entonces? Cuando va caminando, ya después de que lo ofendieron, quizás lo golpearon a Eliseo, él, cuando ya está más adelante, el espíritu arde en ira. La ira de Dios se desata porque han tocado a un siervo de Dios. Déjame decirte que un siervo de Dios o un hijo de Dios, dice la palabra, que son cosas de gran estima para Dios. ¿Sabías esto? Y que si tú te atreves a tocar tan solamente con un dedo a un hijo de Dios, dice la palabra que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. La niña de tus ojos. Hay un canto, ¿verdad?, que dice: yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y viene directamente de la palabra. A ver, tócale la pupila a Dios. ¿Será importante para Dios un siervo de Dios? Muy importante. Por eso no te atrevas. Cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, cuida tus acciones, porque en el momento que se te ocurra decir o herir o lastimar, tanto física, verbalmente, ¿sí?, a un hijo o hija de Dios, se va a meter en serios problemas. Aquí hubo una reacción directa, ¿verdad? Eliseo entonces se voltea, bien enojado, prendido en el espíritu, y maldice a aquellos jóvenes. Ojalá se mueran y ojalá les vengan 2 osos y que los despedacen. Todavía no acababa de hablar cuando dice la palabra: y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ni tiempo les dio de correr. Como hablaba, se cree que eran unos 50, 60 muchachos, pero solamente, bueno, los osos despedazaron a 40 y qué, 2 de ellos, y los demás alcanzaron a correr. Yo te pregunto, ¿tú serás de esos 42 o alcanzarás a correr? Porque tarde o temprano el juicio de Dios se va a emitir. Acuérdate lo que decíamos anteriormente: el que no cree ya ha sido condenado. En ese momento está su paga. Esto me recuerda al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús estaba entrando a una ciudad y de repente se acerca a un árbol, ¿sí?, un árbol de higuera. ¿Lo recuerdas la historia? ¿Qué sucede? El Señor Jesús se queda mirando como el chinito, nomás mirando, y ve que no hay fruto. ¿Y qué sucede con el Señor Jesús? ¿No es acaso lo mismo que sucedió con Eliseo? Sí, se encendió, ahí estaba con sus discípulos y de repente su espíritu se encendió y maldijo la higuera y le dijo: ojalá y no des fruto. Van a la ciudad, salen de la ciudad, y ¿cuál es la sorpresa que se llevan los discípulos? Que la higuera estaba completamente seca. Juicio rápido, ¿verdad? Debemos de tener entonces cuidado. Hay un juicio de Dios sobre los hombres. Cuidemos, por favor, nuestras palabras, cuidemos nuestros pensamientos y cuidemos nuestras acciones. No sea, a ver, repítelo conmigo, no sea que vengan 2 osos y te despedacen. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos.
Cierra tus ojos. Señor Jesús, ponte de pie, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra en la cual vienes hablando duramente a nuestro corazón. Ciertamente somos hijos e hijas tuyos. Y Padre, tú demandas de tus hijos obediencia. Tú demandas de tus hijos el que nos comportemos como hijos tuyos. Constantemente tú estás hablando al corazón de nosotros y constantemente nos alertas de caer en pecado. Constantemente hablas palabras de amor, de misericordia, pero también, Señor, así como eres un Dios de amor, eres un Dios justo. Dice tu palabra: al alma que pecare, esa morirá. Puede ser muerte física, puede ser separación por un tiempo de cada uno de nosotros, pero guárdanos, Señor. A través de esta palabra vemos que a un grupo de jóvenes se les ocurrió hablar mal en contra de un siervo tuyo, y vemos a través de esta historia que muchos de nosotros nos podemos identificar con Eliseo, de que muchas veces podemos ser agredidos, o también nos podemos identificar con aquel grupo de jóvenes que constantemente estamos lastimando no solamente a alguien, a algún prójimo, sino que constantemente estamos lastimando tu corazón. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos sido parte en algo que hayamos ofendido, ya sea de palabra, de pensamiento o de acción. Perdónanos, Señor. En esta hora hemos escuchado un mensaje maravilloso acerca de lo que tú puedes hacer, bendecir o maldecir. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón. Gracias porque sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, quien murió por nosotros, y ahora podemos presentarnos confiadamente delante de tu trono y poderte decir: perdóname, Señor. Si yo he ofendido a alguien, te pido que en este mismo día pueda acercarme a esa persona, pueda pedir una disculpa y pueda obtener esa bendición de la cual habla tu palabra. No permitas que yo siga en maldición. No permitas que yo siga, Señor, viviendo de una forma desordenada. No permitas que mi testimonio sea malo, sino al contrario, que mi testimonio pueda alumbrar, que sea yo luz, que sea sal en medio de esta generación, sabiendo que soy un hijo tuyo, una hija obediente, alguien que ha escuchado un mensaje de esperanza y de salvación, alguien que puede ser de edificación hacia los demás. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Obra en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, y permite que no sea una predicación más, sino que realmente tengamos cuidado de los osos que pueden despedazarnos. Gracias te damos, Señor, nuevamente por esta hermosa palabra, y gracias porque tú vienes hablando directamente al corazón. Queremos, Señor, engrandecer tu nombre, no solamente en este día, no solamente en este lugar, sino con todo lo que digamos o hagamos durante la semana. Que constantemente llevemos tu nombre muy en alto y poder recibir la bendición que viene de lo alto. Gracias te damos, gracias Espíritu Santo, por estar en nuestra vida, por morar en nuestro cuerpo, que es templo tuyo. Gracias porque tú eres quien viene enseñándonos cada palabra de lo que tenemos que aprender. A ti, Padre, sea la honra, la gloria, la alabanza, el honor, ahora y por todos los siglos. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Que Dios te bendiga.